Imaginemos por un momento que Tailandia logra imponerse en su conflicto con Camboya. No una guerra total, no una invasión abierta, sino una ventaja clara que muchos llamarían una victoria. La pregunta inmediata sería sencilla: ¿y ahora qué? En los conflictos modernos, ganar no siempre significa controlar. A veces, incluso después de imponerse militarmente, los problemas reales apenas comienzan. La historia demuestra que las consecuencias de una victoria pueden ser tan complejas como las de una derrota. En el caso de Camboya y Tailandia, este escenario plantea preguntas incómodas. ¿Quién realmente sufre más después de un supuesto triunfo? ¿Las pérdidas se miden solo en soldados o también en economía, estabilidad y reputación internacional? Y lo más importante, ¿una victoria así pondría fin al conflicto o lo prolongaría bajo una nueva forma? Antes de asumir que el poder militar resuelve todo, es necesario analizar qué ocurre después de ganar. Porque en este conflicto la verdadera batalla no siempre está en el campo militar, sino en las consecuencias que vienen luego. Antes de analizar qué pasaría si Tailandia ganara, es fundamental definir qué significa realmente ganar en un conflicto moderno. La idea tradicional de victoria suele asociarse con derrotar al enemigo, ocupar territorio o imponer condiciones claras. Sin embargo, en la práctica actual, estos criterios rara vez garantizan control duradero. Ganar militarmente no es lo mismo que ganar políticamente. Un país puede imponerse en el terreno y aún así fracasar en estabilizar la situación. El control real implica mantener legitimidad, evitar resistencia constante y gestionar las consecuencias económicas y diplomáticas que siguen a cualquier enfrentamiento. En conflictos como el de Camboya y Tailandia, la victoria suele ser limitada y parcial. No existe un final claro ni una rendición formal. En lugar de eso, aparecen nuevas tensiones, disputas no resueltas y ciclos de desconfianza que se prolongan durante años. Además, el concepto de victoria depende del tamaño y las expectativas de cada país. Para un Estado más fuerte, ganar puede significar imponer orden sin grandes costos. Para uno más pequeño, simplemente resistir y no ceder puede ser considerado un éxito estratégico. Por eso, cuando se habla de ganar, la pregunta correcta no es quién vence en el campo militar, sino quién logra mantener estabilidad sin pagar un precio demasiado alto después. Si Tailandia lograra imponerse en un escenario militar limitado, el resultado inmediato no sería una ocupación total ni un cambio drástico de fronteras. Lo más probable sería una ventaja táctica temporal, basada en su superioridad aérea, su logística más eficiente y su capacidad de despliegue rápido. Las Fuerzas Armadas tailandesas están mejor equipadas y cuentan con mayor experiencia operativa, lo que les permitiría reaccionar con rapidez ante incidentes en la frontera. Esta ventaja podría traducirse en un mayor control del espacio aéreo y en una capacidad más sólida de disuasión frente a nuevas escaladas. La respuesta de Camboya, sin embargo, no sería un enfrentamiento directo. En lugar de intentar igualar la fuerza tailandesa, Camboya adoptaría una postura defensiva. La geografía desempeña un papel decisivo. Selvas densas, zonas montañosas y rutas limitadas reducen la eficacia de la tecnología avanzada y dificultan cualquier control prolongado. En este entorno, incluso una clara superioridad militar tiene límites muy definidos. Mantener el control del territorio se vuelve costoso, complejo y políticamente sensible. La experiencia histórica demuestra que ganar la fase inicial de un conflicto no garantiza dominio a largo plazo. Por ello, una victoria tailandesa en este punto sería más simbólica que decisiva. Representaría una demostración de fuerza, pero no una solución definitiva al conflicto ni un control duradero de la situación. Cuando se analiza quién sufriría más en un conflicto entre Tailandia y Camboya, es un error centrarse únicamente en las pérdidas militares. En los conflictos modernos, el daño real suele ir mucho más allá del campo de batalla. Para Camboya, cualquier enfrentamiento representa un desafío serio. Su economía es más pequeña y tiene menos margen para absorber impactos prolongados. Incluso incidentes limitados pueden afectar el desarrollo, la estabilidad interna y la confianza de los inversores. En ese sentido, Camboya es más vulnerable a los efectos directos de la presión militar. Sin embargo, Tailandia enfrenta un tipo de riesgo diferente, al ser una economía más abierta y dependiente del turismo, la inversión extranjera y la estabilidad regional. Las consecuencias indirectas pueden ser mucho más costosas. La percepción de inestabilidad puede provocar cancelaciones, retraer capitales y dañar una imagen internacional construida durante décadas. Además, las expectativas también influyen. Para un país más fuerte, no obtener resultados claros puede interpretarse como un fracaso, incluso si mantiene ventaja militar. La presión política interna aumenta y el costo de continuar el conflicto se vuelve difícil de justificar. Por eso, aunque Camboya pueda sufrir más en términos inmediatos, Tailandia corre el riesgo de pagar un precio más alto a largo plazo. En este conflicto, las pérdidas no se miden solo en números, sino en estabilidad, reputación y futuro económico. Al hablar de pérdidas humanas en el conflicto entre Tailandia y Camboya, es fundamental ser precisos y responsables. No existe una guerra total ni continua entre ambos países. Los enfrentamientos que han ocurrido a lo largo del tiempo han sido limitados, esporádicos y localizados. Por esta razón,
no hay cifras oficiales que indiquen un número elevado de soldados muertos como en conflictos de gran escala. Las bajas registradas en incidentes pasados han sido reducidas en términos absolutos, pero su impacto político y social ha sido significativo. En contextos sensibles, incluso pérdidas pequeñas pueden generar reacciones fuertes dentro de la opinión pública. Además, muchas cifras relacionadas con conflictos fronterizos suelen ser incompletas o contradictorias. Los gobiernos tienden a minimizar datos, mientras que los medios pueden amplificarlos. Esto hace que hablar de números exactos sea difícil y, en muchos casos, poco fiable. Lo importante no es solo cuántos soldados han muerto, sino cómo esas pérdidas influyen en las decisiones políticas. Cada baja aumenta la presión sobre los líderes, eleva el costo emocional del conflicto y reduce el margen para la escalada. En este conflicto, el peso de las pérdidas humanas no se mide por su magnitud, sino por su efecto. Son recordatorios constantes de que incluso una confrontación limitada puede tener consecuencias profundas y duraderas para ambos países. Más allá del campo militar, un posible triunfo de Tailandia tendría consecuencias políticas inmediatas, tanto a nivel interno como regional. En Tailandia, una confrontación prolongada aumentaría la presión sobre el gobierno. Incluso con ventaja militar, la falta de una resolución clara podría generar críticas, divisiones políticas y un mayor escrutinio público sobre el costo del conflicto. En Camboya, el impacto político seguiría un camino distinto. El gobierno buscaría reforzar la narrativa de resistencia y soberanía, utilizando la diplomacia regional para equilibrar la asimetría militar. En este escenario, el respaldo internacional y la imagen de víctima de una presión mayor se convertirían en herramientas clave. A nivel regional, la reacción sería rápida. El sudeste asiático depende en gran medida de la estabilidad para mantener el comercio, la inversión y la cooperación. Organismos como ASEAN ejercerían presión para evitar una escalada y promover el diálogo. Ningún país de la región desea un conflicto abierto que ponga en riesgo el equilibrio colectivo. En el plano internacional, incluso tensiones limitadas pueden alterar percepciones. Los inversores reaccionan ante la incertidumbre y los aliados observan con cautela. Así, las consecuencias políticas de un conflicto no se limitan a los países involucrados, sino que se extienden a toda la región, reforzando la idea de que ganar militarmente no siempre equivale a ganar estratégicamente. La pregunta final es si un escenario favorable para Tailandia significaría el fin del conflicto o solo una nueva fase del mismo. La experiencia histórica sugiere que una guerra total es poco probable. El costo de una escalada abierta sería demasiado alto para ambos países, tanto en términos económicos como políticos. Lo más probable es que el conflicto continúe en una forma distinta, una estabilidad tensa, incidentes aislados, retórica controlada y una constante vigilancia en la frontera podrían reemplazar cualquier enfrentamiento directo. Este tipo de situación no resuelve las disputas de fondo, pero evita un deterioro mayor. Para Tailandia, mantener la contención sería una decisión racional. Prolongar el conflicto implicaría asumir riesgos innecesarios que podrían afectar su economía y su posición regional. Para Camboya, la prioridad seguiría siendo evitar una escalada y preservar el equilibrio existente, incluso si este resulta incómodo. En este contexto, la continuación del conflicto no dependería de la fuerza militar, sino de la capacidad de ambos países para gestionar la tensión sin cruzar límites irreversibles. Así, más que un final claro, el resultado más realista sería la prolongación de un conflicto latente, controlado, pero nunca completamente resuelto. Al final, el conflicto entre Tailandia y Camboya deja una lección clara. Ganar militarmente no es lo mismo que resolver un problema. Incluso, si un país logra imponerse en un momento determinado, las causas profundas del conflicto siguen intactas. La historia, las fronteras heredadas y el orgullo nacional no desaparecen con una demostración de fuerza. En este caso, la verdadera victoria no estaría en avanzar posiciones ni en imponer superioridad, sino en evitar que la situación se deteriore hasta un punto sin retorno. La estabilidad, aunque imperfecta, suele ser más valiosa que una victoria costosa y difícil de sostener. Tanto Tailandia como Camboya entienden que las consecuencias de una guerra abierta superarían cualquier beneficio posible. Por eso, el control real no se logra a través de las armas, sino mediante la contención, la diplomacia y la gestión cuidadosa de las tensiones. Este conflicto demuestra que, en el mundo actual, el poder no se mide solo por la capacidad militar, sino por la habilidad de un país para evitar errores irreversibles. A veces, la decisión más estratégica no es ganar una guerra, sino saber cuándo no librarla.